Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. Les saluda el ingeniero Pedro Salas Moris desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, señal de rtvsiblima.com. Hoy día, como en todas las oportunidades, tenemos excelentes invitados, profesionales, con una amplia experiencia, no solamente en estudios, sino empresariales, Cámara de Comercio, en fin, un gran profesional que nos va a ilustrar de un tema que en nuestro país requiere revisar, lo que es la competitividad. Estoy con el ingeniero Juan de Dios Guevara, el cual ha tenido la gentileza de venir a nuestro programa para saludarnos e informarnos. Juan de Dios, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir ideas con los profesionales del Colegio de Ingenieros en este momento en que la competitividad es demandada cada vez más, ¿no? Mira, yo lo que quisiera que iniciemos esta primera parte con una reflexión de cuál es la situación del Perú luego de estos años que nos ha tocado vivir y que estamos aparentemente en una necesidad de hacer una revisión de políticas, de estrategias, de rumbos, y que tú, por tu gran experiencia, nos podrías analizar en esta primera parte. Sí, bueno, me atrae a colación en la presentación ayer en CAE de la visión histórica del Perú en los últimos años, y donde clasificaron a la década del 60 como la de las ilusiones perdidas, la del 70 como la década de la sobrevivencia, la del 80 como la década de la hecatombe, la del 90 la década de la recuperación y la última década del 2000 ya como la senda del crecimiento. Sí, definitivamente para nosotros que nos tocó en esa época estudiar en la universidad, irnos a estudiar fuera, regresar y ejercer toda nuestra carrera profesional, estas décadas son marcadas, ¿no? Y hemos visto pues desde inflación, crisis, terrorismo y caos ahora encaminarnos, pero este crecimiento pues es recuperar todas las décadas perdidas. Y ahora con la definición del modelo económico de crecimiento hacia afuera que el Perú ha seguido en sus últimos años y que le ha llevado a esta senda de crecimiento, implica ser competitivo, porque el Perú ahora en esta economía abierta ha logrado estar a un promedio de 2% de aranceles, tratados de libre comercio, 17 tratados, con un espacio de 54 países más o menos, con un mercado abierto de 3.000 millones de personas, los cuales se incrementarían sustantivamente con los TLCs en camino con India y con Rusia. Entonces, un camino de crecimiento hacia afuera es permitirnos acceso a 3.000 millones de personas, pero a esas 3.000 millones de personas a su vez les das acceso a nosotros 30. Entonces hay que ser competitivo. Y estos tratados hay que ponerlos en vigor porque son totalmente vinculantes y ya están firmados, entonces eso no se puede dar marcha atrás. Entonces, ¿cómo lograr competitividad? Ese es el gran desafío que pienso yo que debemos hacer. Veo que el Perú no llegan a 10.000 empresas de las 4 millones de unidades productivas que han exportado una sola vez en su vida. Actualmente son como 5.000 empresas las que exportan nada más. Y casi el 80% las concentras en 100 empresas. Entonces hay mucho por hacer en la parte de internacionalización. Por otro lado, tú ves en turismo, hemos pasado los 3 millones de personas y nos sentimos muy contentos y muy alegres y nos planteamos en el plan de Pentur al 2021 para el Bicentenario y pasar los 5 millones. Sin embargo, déjame contarte que para Orlando de Disney solamente recibe 17 millones de personas, en México 23, y si suman la corporación Disney son más de 50 millones, ¿no? O sea, si ves los locales de Orlando, Los Ángeles, Tokio, París. Entonces, hay mucho por hacer. Y si bien hemos crecido económicamente, nos falta desarrollo, o sea, nos faltan valores, nos falta... Yo pienso ahora que soy flamante abuelo, como te contaba, acabo de tener mi primer nieto de 2 meses. Entonces, esas son etapas muy trascendentes de la vida que me han ayudado a reflexionar y a pensar qué ha pasado durante todo el proceso
de mi desarrollo profesional a llegar a esta categoría de abuelo. Y veo que muchos proyectos y muchas ideas no llegan a cuajarse porque falta la gente capacidad de dirección, de management. No tienen esa capacidad de conducir un grupo humano hacia el objetivo. Entonces quiere decir que no se está planteando bien el camino de la dirección, ¿no? O sea, hay que saber ser creativo, dar un ambiente de trabajo adecuado, sí saber cumplir con todas las funciones que implica la dirección. Faltan líderes. Yo pienso que hay que conseguir la colaboración de los demás para conseguir el objetivo deseado. Sí, mira, Juan de Dios, tú y yo creo que hemos tenido una trayectoria interesante en el desarrollo de nuestras actividades profesionales y empresariales, ¿no? Yo también he revisado lo que hice en épocas también importantes de mi vida, cuando, por ejemplo, me nombraron gerente de planificación del Banco Agrario con 34 años y después tuve la audacia de dirigir el Poder Judicial, el Ministerio Público, pero con una actitud promotora de hacer de la actividad innovación y que eso llevara a demostrar que nuestro país tiene capacidad de hacerlo, sino que necesitamos a veces, creo, lanzar formación y preparación en ese escenario, porque no solamente hay que formar administradores, hay que formar economistas, sino que hay que formar líderes que en cada actividad lo desarrollen y con una visión internacional. ¿Qué te parece? Sí, totalmente, porque es otro de los déficits que tenemos, la falta de internacionalización. Hay que saber ubicar al Perú ante el mundo, cuál es la perspectiva del mundo, cuál es nuestra posición geopolítica, aprovechar todo ello. Y por otro lado también tener visión de futuro, ¿no? O sea, cómo visualizar hacia el mañana ante el entorno mundial las potencialidades del Perú, que son enormes. Creo que eso sería un camino a la competitividad muy necesario, porque ya no podemos seguir postergando problemas enormes. En tecnología e información, el último informe sale que estamos en el puesto 106 y Chile en el 39, o sea, ya hay una brecha tecnológica. En diciembre, la primera semana, había la reunión de la ONUDI, que es para ver el desarrollo industrial. Y me acuerdo de una reunión en ONUDI en el año 75, donde fue la declaración de Lima, donde el Perú se planteaba llegar a tener una industria que represente el 25% del PBI. Sin embargo, estamos a 14% del PBI. Entonces falta el desarrollo de la industrialización, y eso vuelvo a los temas que yo considero que hay que reforzar. La parte de dirección, cómo llevo un grupo humano hacia un objetivo deseado, cómo desarrollo líderes para que me ayuden, colaboren a conseguir ese objetivo, cómo internacionalizo y cómo tengo una visión global acorde a este mundo sin fronteras y a este mundo cada vez más intercomunicado, y cómo en ese entorno visualizo a dónde quiero ir. Y hay logros de compañías peruanas que han logrado esta internacionalización de sus empresas en esa visión global y en esa visión de competitividad mundial, ¿no? Donde uno puede exigirse competir con el mundo. Y para eso significa preparación, significa entrenamiento, significa inversión en educación. Hoy día, entre las nuevas normas del Ministerio de Economía en aras a la búsqueda de competitividad, la inversión en capacitación se considera deducible del impuesto a la renta. Entonces, este incentivo hay que saber aprovecharlo. Yo veo muchas cosas que se pueden hacer, pero falta esa visión, esa creatividad y esa falta de cerrar el círculo, ¿no? Estuve haciendo una consultoría a sierra exportadora en la cuenca del Mantaro, o sea, desde Jauja hasta Huancavelica. Y realmente en Tayacaja, por ejemplo, me llamó la atención ver la hacienda de la negociación, es negociación Vaso Velarde, que ahora la compró Nestlé. Donde tú ves a las vacas pues, que te saludan, gordas, felices, dicen muy, entonces ahí sale pues, el queso y te da todo el proceso integral. Sales de ese predio y ves unas vacas famélicas y gente pues, que se muere de hambre y gente, compatriotas nuestros que viven peor que la época que vivía Noé. O sea, cosas pues, que no tienen pie ni cabeza. Entonces, ¿en qué medida el sector público privado pueden hacer una alianza, ya que el sector público no se decide hacer algo que ahí sí sería una inclusión social? ¿Cómo hacer una cadena productiva donde tú tienes un piso ecológico acorde a que desarrolle pues, un ganado adecuado, pero tienes que preocuparte de los pastos, los silos para las cuestiones climáticas, los cobertizos, la genética, la buena crianza del ganado,
y el buen ordeño para ahí desarrollar pues, recién la posibilidad de, con centros de acopio de leche, hacer el queso y luego desarrollar pues, una industria láctea. Si tú ves la orografía de los Andes, es similar a la de los Alpes y ves a Suiza con un desarrollo de industria láctea. O el desarrollo, la orografía de los Pirineos, donde tienes Andorra, que la ha desarrollado. Entonces, ¿qué hace que nosotros no lo hagamos? Sí, mira, yo creo que a veces no revisamos la historia y lo que nosotros hemos caminado. Cuando tú haces esa reflexión, yo recuerdo cuando fui invitado como dirigente de APEMIPE, la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú, que eran escasamente 80 socios y que se reunían en 2 cuartos en Isabel la Católica. Y en 4 años pasamos a ser 12.000 socios a nivel nacional y con todo un local en la Avenida Arequipa, en un lugar muy céntrico, y eso se hizo bajo un esfuerzo de 5 o 6 dirigentes que tomamos la causa de fortalecer este gremio y hacerlo que verdaderamente todos los pequeños y medianos industriales armonizados tuviesen su propuesta de exportación, de comercialización, hasta hicimos una empresa para importar insumos, ¿no?, del exterior. En el sector agrario también me ha tocado vivir esas épocas y deberemos fortalecer la asociatividad para que el Estado también en forma obligatoria brinde asistencia técnica en la modernización, porque ¿cuál es el problema de la agricultura peruana de alimentos, por ejemplo? Que se sigue vendiendo la cebolla en sacos, la papa en sacos, no hay ningún valor agregado y eso es una debilidad tremenda porque el pobre agricultor que se rompe el alma en ese tema y los ingenieros agrónomos que los acompañamos también, estamos pues a la expectativa de lo que el mercado le ponga precio. ¿Qué dices? Sí, es cierto, falta disciplina y concentración para ser formales, dejar la informalidad, tener estrategia para lograrlo. En esta etapa que tú dices, esa reproducción de socios de la APEMIPE fue seguramente por esa capacidad de liderazgo. Y eso es lo que falta, esa capacidad de liderazgo para emprender cosas, pero después el plan de trabajo que te haga tu hoja de ruta, que con los sistemas de control adecuado te permita llegar a grandes cosas. Tú te acordarás, yo en el año 87 fui parte de un grupo de profesionales que yo ya había vivido en Río, muchacho a los 21 años, y carnavales y todo, y por lo tanto formamos, y después de un viaje a Brasil, formamos la Cámara Peruano-Brasileña, Campeonazo. La gente creía que era iluso que alguien visualizara la bioceanidad de nuestra posición geopolítica, pero claro, yo había sido mochilero y lo había tenido la suerte de desarrollar todo ese camino. Entonces, se hizo todo un plan, luego fui presidente de la Cámara, logré el acuerdo con el Partido de los Trabajadores para hacer los ejes de integración bioceánicos. Tuve la suerte de tener en el directorio a Dante Córdoba, también director fundador, que fue primer ministro y ministro de Transporte, lo que oficializó los tramos por el norte y por el sur. Ese proyecto se presentó y el Partido de los Trabajadores en el 92 lo aprobó para llevarlo a la realidad, cosa que recién lo hizo en el 2005 y la carretera por el sur recién acabó en el 2011. O sea, mire todo el tiempo que pasó. En ese proyecto, cuando se planteó, fue hacer corredores económicos y una actitud promocional enorme. Acá, ahora que ya está la carretera por el sur, piensan que por arte de magia el movimiento se va a dar. Y eso no es así. Hay que desarrollar pues planes estratégicos que te lleven en plazos de tiempo a cosas concretas. Ya por el tiempo transcurrido, ya debería pues ser corredores económicos de verdad y no estar pues pidiendo ahora, recién están haciendo las disposiciones de Puerto Seco, en fin, para poder reactivar la carretera por el sur y sin que haya terminado la del norte. Pero si visualizamos esa posición geográfica, bioceánica, le sumas tú a la Alianza del Pacífico, donde la suma de los 4 países te dan pues ser la 8ª economía del mundo, con Brasil que es la 6ª, viniendo de atrás pues, y frente a la cuenca del Pacífico, nuestra posición es impresionante y el potencial económico es enorme, ¿no? Claro, pero ¿qué debemos hacer ya para precisar en el tema de competitividad? Porque eso es un aspecto fundamental para tener los líderes que hemos manifestado al principio. Yo te propongo algo, porque a mí me gusta ser concreto, a mí me gusta siempre emprender actividades. El Colegio de Ingenieros son como 100.000 ingenieros en el Perú, ¿no? Nosotros necesitamos más ingenieros que cocineros, lo dijo Carranza en CADE pasado, y yo creo que no son excluyentes, necesitamos ingenieros, cocineros, necesitamos de todo, pero ingenieros necesitamos.
Entonces yo pienso que este tipo de entrenamiento que nos lleva a mejorar el management, el liderazgo, la internacionalización y la visión del futuro, deberíamos desarrollarlo en el Colegio de Ingenieros para que estos entrenamientos sirvan para formar nuevos cuadros o apuntalar los cuadros que ya están. Yo creo que eso sería una labor concreta porque la educación es importante. Y ahora, como te digo, yo me acuerdo cuando era director de la Cámara de Comercio de Lima, escribí sobre que en un benchmarking ya nos dábamos cuenta en el año 97 que Chile estaba considerando la inversión en capacitación deducible del impuesto a la renta. Mira, todos los años que han pasado para que recién el Perú lo implemente. Yo creo que esto debería ser la gran revolución cultural empresarial que deberíamos hacer. Si tú estás de acuerdo, yo me pongo a disposición, ya los cursos están listos, los difundimos entre los ingenieros y vamos sacando promociones, porque por ejemplo, yo veo, hay tantas oportunidades de negocio en los corredores nomás que váyanse por el norte, que tú te vas de Paita, Olmos a Yurimaguas y de ahí por el Amazonas hasta Manaos y Belén do Pará. Ahí la cantidad de proyectos económicos que puedes desarrollar. Tienes por el centro, por Ancash, Huánuco, Ucayali, hacia Cruzeiro, y tienes por el sur, más la parte de Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios y Moquegua y Tacna, tienes la longitudinal de la sierra, más la red de fibra óptica que se va a dar en todo el país para integrarlo, los 195 provincias, 1840 distritos. O sea, hay que tener esa perspectiva para tener una iniciativa, porque un largo viaje se inicia con un pequeño paso, y yo creo que con la educación va a ser la única manera en que nosotros podemos trasladar toda esa experiencia que fuimos adquiriendo y que fuimos desarrollando en la parte académica, económica, profesional, gremial, para que nosotros no nos moramos sin que este mensaje quede para otros muchachos que vuelvan a hacer lo que nosotros decimos. Yo creo que podemos adelantar, y hay una larga y gran visión que hemos logrado, y sobre todo esa capacidad de competencia mundial que tenemos, ¿no? O sea, tú lo estabas contando, la cantidad de más de 30 y tantos países que tu artesanía la has colocado en el mundo, ¿no? Entonces eso quiere decir, es una autoestima porque has aprendido a negociar con el exterior y a ser competitivo para poder vender tus productos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso necesitamos, y también dentro del marco de la peruanidad. Yo resalto siempre de que nosotros los peruanos provenimos de unas raíces altamente tecnológicas, hicieron grandes obras hidráulicas y tuvieron un valor patrimonial que solamente por la falta de unos estudios científicos no le hemos dado ese valor. Sin embargo, la educación, como dices tú, es un valor importantísimo ahora. Los países que están en auge, China, Estados Unidos, Europa, todos han hecho grandes inversiones en su formación profesional, y en este caso, como tú dices, también con un valor agregado de liderazgo, que no nos contentemos con ser un profesional de campo, un profesional de tareas, sino ser líderes en su actividad, llámese agrónomos, geólogos, metalurgistas, petroleros, porque la capacidad del Perú todavía está recién arañándose. O sea, nuestros recursos naturales son inmensos, y la geopolítica, como tú lo has manifestado, nos da una ventaja comparativa con el resto, y no podemos estar en una saga de indicadores que nos hagan pensar de que nuestros futuros nietos encuentren un país deficitario, un país sin horizonte, cuando tenemos todas las ventajas para hacerlo mejor. No sé. Pienso que sí, lo que pasa es que el Perú tiene que aprender a conocerse a sí mismo para conquistar su propio territorio. Somos más de 1.280.000 kilómetros cuadrados y no lo aprovechamos. Tenemos 28 de los 32 microclimas que existen en el planeta, 84 de los 104 ecosistemas, pisos altitudinales de 0 a 6.000 metros, que te dan ventajas comparativas naturales en el agro, porque tienes la costa, un vivero natural, tienes la pesca, corriente de dos corrientes marinas fría y caliente que se juntan acá, tienes la minería polimetálica por esa misma conformación geográfica, tienes la parte textil de industria antigua, tienes la parte forestal, que es segunda reserva de bosque después de Brasil, en América del Sur, y tienes el turismo por toda nuestra historia que encerramos. O sea, hay un pasado que nos respalda, tenemos un presente que nos reclama, un futuro que nos espera, pero tiene que ser con conocimiento, cadenas de valor en estos sectores potenciales, porque la gran riqueza del Perú es que no depende de un
productos. O sea, Perú no puede ser país petrolero, país aurífero, país cuprífero. Es un país que tiene diversidad de productos, entonces por lo tanto, las cadenas de valor. Y ahora que viene esta reunión de ONUDI, sea pues el inicio de un plan de industrialización de cadenas de valor, de clúster, por todo el largo ancho del Perú, porque el Perú tiene toda la riqueza, y dejémonos de mitos y tabúes de que la minería sí, la agricultura no, ambas conviven, el desarrollo tecnológico permite la convivencia de ambas, y es necesaria la minería. Ahora que ha bajado los precios, ha bajado lo de Conga, hemos notado la necesidad de la minería. Si los proyectos se generaran, que actualmente están en cartera, serían más de 12.000 millones de dólares de impuestos que puede recibir el Perú, y las exportaciones pasar los 100.000 millones de dólares con los proyectos mineros que están en evaluación y en proceso y en marcha. Entonces, ahí tú tienes pues, tú no puedes estar exportando el cobre para que después importar el cátodo de cobre. Tú deberías pues darle ese valor acá. Por ponerte un ejemplo, antes lo hemos hablado del lácteo. Podemos hablar pues, en manera de productos de consumo, de agroindustria, cuánto se puede hacer en industria alimentaria, donde hay todas unas promociones de jóvenes de la agraria que ya han empezado a salir y de otras universidades. Hay que darle valor agregado a la enorme cantidad de productos que tenemos, ¿no? Por esos mismos pisos ecológicos de esta conformación geográfica que antes las veíamos como complicada, ahora más bien es un valor. Claro, eso también es responsabilidad de los grandes empresarios, ¿no? Yo digo grandes porque son los que manejan las grandes inversiones con los clústeres internacionales y que deben hacer de nuestro país ya un país industrial, como fue hace muchísimos años. Perú era un país industrial. Si no, veamos toda la fabricación de elementos que tuvimos en épocas pasadas y que los hemos ido debilitando y siendo exportadores casi de solamente tierra y minerales en una situación primitiva, cuando podríamos tener infraestructura industrial, como dices tú, no solamente en el cobre, en el oro para la joyería, en la platería, que daría un valor agregado que supera el 300%, de mandar una barra de oro a mandar una joya. Entonces, esa revisión tenemos que hacerla todos los peruanos, no exigir al gobierno solamente que tenga la varita mágica que nos solucione los problemas. El sector empresarial tiene que tener las propuestas precisas y esperamos que CADE tenga esa respuesta, porque la necesitamos con urgencia y digan los empresarios peruanos en general, queremos que nuestro país sea líder no solamente en la producción, sino también en la cultura, en la educación, en el turismo, como tú lo estás manifestando, ¿no? Sí, es verdad, hay que insertarnos en el comercio, en los servicios, en las inversiones, en la tecnología. Esa es nuestra forma de insertarnos en el mundo, o sea, pensar estratégicamente una visión global. De repente los brasileños nos pueden traer diseños de moda y canales de comercialización y nosotros podemos acá producir con nuestro parque industrial, nuestra materia prima, mano de obra y nuestra presencia frente al Pacífico. Ahora que se viene el proyecto de la Asociación Transpacífico de 12 de las 21 economías de la PEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, estas 12 economías de América, Asia y Oceanía piensan conformar el bloque comercial más grande del mundo, incluso al de Europa, pero con una serie de ventajas arancelarias donde tú puedes traer el nylon de Estados Unidos, botones de México y exportar hacia Australia, y todo eso hace cadenas de valor, donde vas a tener que tener esa posición de logística y de visión internacional estratégica, porque todo va a ser cuán más rápido y cuán más barato lleves el producto donde debe estar, y eso implicará no solamente el comercio, sino implicará pues tecnologías que hay que darle el valor agregado al producto y todas las facilidades de infraestructura que el Perú está construyendo, ¿no? O sea, las ventajas que se está construyendo en el puerto, necesitamos ese cabotaje en todo el litoral, mejores puertos, aeropuertos, las carreteras hay que pensar que son como arterias y venas del cuerpo humano, y tenemos que integrar nuestro país y realmente explotarlo en forma sostenible, ¿no? O sea, con una visión de conciencia ambiental y de responsabilidad social y realmente incluir a todos los peruanos. Pero tenemos que aprovechar otra ventaja, el bono demográfico, la gran porcentaje de la población que es joven, ¿no? Que son fenómenos que suceden en tiempo y que nos dan una población en estos momentos con capacidad de producción. Pero esa población tiene que estar preparada. Pero fíjate, una cosa que la tenemos acá tan cerca, Lima ya está en 10 millones.
Sin embargo, no hemos tenido la proyección de desarrollar ciudades alternativas a Lima, que podían ser Huacho, podía ser Cañete, podía ser Barranca, en fin, para que podamos ir aliviando, pero en forma productiva, el desarrollo de Lima. Y eso es una cosa que a mí me parece que debería también formar parte de la reflexión del desarrollo del Perú. No podemos seguir haciendo que Lima siga creciendo en una forma tan brutal, si se quiere llamar, exagerando de repente el término, pero me conmueve ver a los miles de personas que diariamente se movilizan por Lima para buscar empleo, buscar trabajo, y eso es una, creo que, debilidad también de nuestro país. Sí, ha sido un desarrollo centralista que debemos evitarlo, porque, como repito, es un país de 1.280.000 y casi estamos concentrados, más del 70% de la industria está en Lima y Callao. Hay una asimetría total en crecimiento y desarrollo económico. Tú regresas del interior hacia Lima y crees que estás llegando a Nueva York de 1920, 1930, ¿no? Es demasiado, y entonces ya te das una idea qué atrasado está el interior del país. Por ejemplo, falta esa visión de liderazgo y esa visión geográfica territorial. Tú, para llegar a Huancayo por 300 kilómetros, que es la unión hacia la sierra, 300 kilómetros demora 9 a 10 horas, porque esa carretera ha colapsado. Esa carretera conviven camiones de gran eje para trasladar a las minas, camiones menores, omnibuses, camionetas, carros y mototaxis, que está prohibido, pero también entran, porque ese es el cholo power, el peruano que infringe la ley. A veces he tenido que ir a cualquier hora, trasladarme ahí de repente a las 4 de la mañana, con todo el peligro, el riesgo, haciendo su mudanza o haciendo traslado. Y entonces, pues, es imposible. Yo no sé si con los recursos que hay no se puede plantear un tren rápido de aquí a Huancayo y establecer la sierra. O sea, porque no somos, hacemos grandes dimensiones nuestros proyectos. Un país ya de 200.000 millones de dólares debería estar soñando en no tener tanto miedo a los ceros, ¿no? O sea, que hay un miedo a las cifras. Entonces yo creo que debemos pensar cosas en grande, ¿no? O sea, cosas de trenes rápidos. Ahora en la visita de la presidenta de Brasil se plantea ya el tren hacia Cuiabá, que es el centro operativo de Brasil, y ojalá pues que esto funcione, que esto va a salir hacia Paita, ¿no? O sea, todo el cruce. Hay mucho por hacer, hay muchas ventajas. Ahora en CADE, como tú tocaste el tema, esperemos pues de que esta idea de preguntarle a jóvenes empresarios: ¿tú quieres seguir viviendo acá? ¿Quieres seguir que tus hijos se eduquen en el Perú? Ahora, si te vas a quedar acá, ¿qué es lo que te gustaría hacer para que te quedes, ¿no? Esa pregunta, ojalá que los haga reflexionar. Se están trabajando en sectores importantes, potenciales para el Perú, como son el agro, exportación, la minería, el turismo, los servicios bancarios y cuestiones pues, básicas como educación, salud y seguridad. Entiendo que esos son los 7 sectores, si no me equivoco, que están tocando, y ojalá pues que haya propuestas concretas. Tuve la oportunidad de actuar, me llamaron de consultor para PCM en un tema de descentralización, con la visión esta de desarrollar 4 grandes macroregiones, y me sorprendió ver el poco espíritu que existe en descentralizar el país realmente. O sea, se ha hecho un proceso muy acelerado, les ha dado competencias importantes a los gobiernos del interior, no están preparados, han convertido departamentos en sujetos en sus fronteras, y muy pocos hasta ahora avances de integración real veo. Ojalá que se dé, porque si no, pues hemos hecho una descentralización no acorde, y todavía no podemos pues, estar viviendo problemas como de repente problemas limítrofes entre Magdalena, San Isidro, Mala Cañete, Moquegua, Tacna, y de repente pues aprueban el proyecto de Siguas de la irrigación, y cuando ya está todo aprobado el alcalde sale que no. Entonces ya debemos tener pues, visiones en común. Claro. O sea, yo creo que ya hemos estudiado el país como para dibujarlo, hacer un mapa y decir, mira, vamos a trabajar esto. Y este motivo del Bicentenario creo que puede ser un gran momento
de integración y de tener pues unión, ¿no? O sea, Claro. ya hemos acertado en el modelo económico, falta refinarlo, no debemos llegar a ser tan pendulares de que el Estado no tenga que intervenir en nada, no, porque hay que ayudar a gente que no ha tenido oportunidades, porque no puede ser de que haya tanta diferencia en el índice de calidad humana. O sea, Sí. son compatriotas nuestros y no puede haber tanta diferencia. O sea, debe haber esos grandes acuerdos, esa gran visión y ponernos a trabajar, ¿no? Yo creo que ya hemos experimentado todo tipo de políticas económicas, ya hemos pasado pues, desde esa época de la década perdida de los 60 por todos estos grandes dolores que nos tocó de sobrevivencia, hecatombe, reconstrucción, Claro. y ahora que estamos en la senda de crecimiento, demos este Pero, salto, ¿no? Este claro. salto en que sea educación creativa para que la gente innove, para que aproveche todas estas riquezas que nos han tocado Claro. y poder plantear en base a una cultura de valores la generación de la cadena de valor. Pero- Mientras más se cree riqueza, más se compartirá, más felices seremos y podemos soñar y visualizar un país mejor, ¿no? Claro, pero también lo que creo que es necesario es tener una planificación y un planeamiento nacional. No se puede seguir rifando las oportunidades como se hizo con la descentralización, en fin, con mucho entusiasmo de repartir un presupuesto en forma así muy ligera, con un modelo de administración ministerial, porque ese es el modelo que tienen los gobiernos regionales, lo cual limita un planeamiento de desarrollo, y eso es un factor de debilidad de este modelo. Integrar regiones también es un poco difícil, porque vayamos a ver las inversiones, por ejemplo, el sector agrario. ¿Cuánto se ha invertido en grandes irrigaciones en la costa del Perú? Cerca de 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto se ha invertido en irrigaciones en la sierra? Recién este gobierno ha puesto 1.000 millones en un proyecto que se llama Mi Riego, para impulsar las pequeñas y medianas irrigaciones en zonas sobre los 1.500 metros de altura, o sea, zonas de menor desarrollo. Y eso que todavía a la selva tampoco no se le ha contemplado un presupuesto así razonable. Entonces, si no hacemos un planeamiento y una hoja de ruta y un plan de desarrollo integral, creo que vamos a estar observando que nuestro país seguirá caminando, pero sin una productividad, que es lo que necesita que todas las familias peruanas adquieran niveles de vida, de salud, de educación, lo más razonable posible, para que el futuro les garantice no irse al extranjero, como esos creo que 3 millones de peruanos que están volviendo, y que encuentren en su país una oportunidad de desarrollo. Sí, es importante, ¿no? Que haya, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eso de planificación, programación, coordinación, dirección y control. Una vez entendí que acá se planifica mucho, se programa poco, se ejecuta casi nada y no se controla nada. Entonces, otra vez volvemos al mismo tema, el tema de management, dirección. O sea, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que debo hacer para llegar? Y la visión de dinero, números. En el mundo de los negocios lo que no se cuantifica no se ve. Y hay que tener esa mentalidad, o sea, ya no empírica, de la cuenta del zapatero, ¿no? Lo que tengo más lo que entra menos lo que sale es lo que me queda. Si debo tener esa visión, cómo aprovechar el flujo de caja, cómo poder apalancarme, cuánto me cuesta el dinero, cuánto me cuesta el tiempo, cuánto me cuesta el personal. O sea, para que las cosas sean reales. Porque si no, sueñas un proyecto, pero después no lo puedes viabilizar porque las cifras son distintas. Entonces, eso es lo que hay que aprender, a tener esa mentalidad numérica. En el Perú la comprensión de lectura y la comprensión numérica están demasiado bajas, extremadamente mal. O sea, tenemos que pensar que si vamos en este ritmo de crecimiento, cada vez las cosas se ponen más en serio. Entonces, cada vez los ingenieros, gente profesional, técnica, ciencia e investigación deben darse. Pero si no nos planteamos objetivos claros, manejo claro, pasos a seguir para conseguir ese objetivo, gente que se preocupe de llegar al objetivo, no que venga, o sea, no es que es lo que, como antes tú decías, qué es lo que el gobierno pueda dar por mí, sino qué puedo ya dar yo a mi país, esa es la gran pregunta. O sea, una democracia participativa, donde la gente empieza a hablar de temas mucho más importantes, donde se vea pues que estos temas de nutrición, temas de mortalidad infantil, temas de falta de... deben desaparecer, pero entonces de preocuparnos en que se haga. ¿Cómo generar riqueza? ¿Cómo vas a generar impuestos? Libertad de mercado, libertad de factores, perfecto, pero hagámoslo bien, porque si no hacemos bien las cosas, por eso te reitero mi
propuesta de llevar esta conversación reflexiva donde realmente hay una suerte de optimismo porque nos estamos dando cuenta de esta gran potencialidad que tiene el país y llevar adelante esta campaña de educación. No sé si habrá una compañía de ingenieros que respaldan acá el colegio y salgamos, camino a la competitividad, entrenamiento, vamos a hacer en dirección, en liderazgo, internacionalización y después cada uno empieza a hacer su plan de negocios. Terminas esos 4, te diplomas y así formar ingenieros y sacarlos y sobre todo dándole este nuevo trato de que todos los actores que hacen el proceso económico son personas. Y nosotros debemos aprender a interactuar con las personas. Estudios demuestran que el 85% del éxito de las personas se debe a su capacidad de interactuar con ellas y solo 15% de conocimientos técnicos. Y este problema de la interacción personal es un problema del ingeniero, del ama de casa, del deportista, del dentista y de quien sea. Es el trato diario. Entonces, creo que bajo esa óptica, yo, Pedro, me gustaría aportar y construir y apoyar todas estas visiones que tú tienes de Perú ante el mundo y sumarme a esta campaña de progreso y de apoyo al progreso, y aportando esta suma de experiencias traducidas en estos entrenamientos que creo en áreas que entiendo están fallando, porque los resultados te lo demuestran. O sea, no estamos pues, competitivamente en nivel de empresas, no hemos logrado pues, el nivel de creación de valor agregado, no hemos logrado la conquista de todos los mercados que podemos lograr con todas estas ventajas arancelarias que hemos logrado. Y visualizando el futuro, hay pocos grupos empresariales que sí ya tienen esta estrategia de dominio, ¿no? Puede ser Graña y Montero, puede ser Añaño con el grupo Gloria, seguramente se me escaparán varios que los tengo en la cabeza, pero ahorita no se me sale el nombre y sería ocioso, pero sí empresas, el mismo Topitoc, pero ahorita se me acaba de venir, y empresas que han tenido esta estrategia de dominio de mercados y colocando gente y aprender a interactuar. Hoy día el mundo es global, entonces ya no podemos pues estar pensando en que el mundo ajeno es muy distante, ¿no? Ya el mundo ahorita es un pañuelo y, repito, los tratados de libre comercio firmados nos dan acceso a 3.000 millones de personas, pero a la vez le dan acceso a esos 3.000 millones para entrar a estos 30 millones que somos. Entonces, guerra avisada no mata gente. Ahora estos tratados que cada vez van a estar en mayor desarrollo, mayor vigencia, significará pues, que de repente hoy día estemos llenos de extranjeros y de repente las empresas peruanas que no entendieron este mensaje y no se dieron cuenta, pues van a tener que decir chao. Claro. Entonces, y hay formas, no solamente de hacer comercio, puede haber pues transferencia de tecnología, puede haber joint venture, unión de capitales, asociatividad que tú bien mencionaste, o sea, aprender a entender que hoy día el mundo ya no es de uno a varios, sino de varios a varios, el mundo es de redes. Esa visión, esa es la que hay que internalizar en los profesionales de ahora, o sea, ya no estamos aislados. A propósito de eso, nosotros deberíamos solicitar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas en todo el mundo, nos proporcionen información por sectores de las mejores condiciones o los mejores productos que tienen esos países, ¿no? Porque yo también he dicho alguna vez, la pólvora se inventó hace muchísimos años, no hay que ponerse a inventar, pero si tenemos un análisis mundial a través de nuestras embajadas, qué cosa está haciendo China en alimentos, qué cosa está haciendo Inglaterra, o sea, armar todo un sistema de información con la modernidad que tú dices, nos daría un elemento adicional en el perfeccionamiento de este trabajo de competitividad, me parece. Cierto, o sea, tener esa mentalidad de llenar el mundo de banderitas peruanas, ¿no? Y creo yo, ahora vi una declaración de la nueva ministra de Comercio Exterior que dije, por fin, entendieron de que las oficinas comerciales no solamente son para promover el comercio exterior, sino también debe ser para promover el turismo. Como yo igual pienso que los restaurantes peruanos deben ser pues adicionalmente con oficinas virtuales de comercio exterior y de turismo, o sea, deben tener puntos, caballos de Troya que van entrando al mundo. O sea, nosotros tenemos que llenar el mundo de banderitas peruanas. Y para eso tenemos que tener esa mentalidad pues estratégica de conquista de mercados internacionales, aprovechar los tratados. Es más, la Alianza del Pacífico permite en este acuerdo, en este foro de cooperación, que las oficinas que tiene Chile o que tiene Colombia o México en lugares donde el Perú no está y viceversa, sean aprovechadas por los 4 países. Entonces, esto te da una enorme potencialidad.
O sea, hoy día el Perú ya está en oficinas que no tenía, pero que está utilizando la oficina de Colombia de repente en algún sitio de países árabes. Entonces, la red ha incrementado de oficinas comerciales, pero para eso deben pues aprovecharse. O sea, ¿cómo poder conquistar, así como Acurio he ido conquistando restaurantes, los insumos para los restaurantes y toda la cadena de valor que es de lo agropecuario, ¿no? Y en la alimentación, pues viene pesca y productos agrícolas, que tenemos toda la riqueza, salsas, en fin, dale valor. Entonces el restaurante peruano, pues, claro, querrás hacer ceviche, pero tienes el pescado, pero no tienes pues, de repente el limón adecuado, que solamente lo tienes del Perú, que ya procesado y elaborado, pues industrialmente te serviría. O sea, tener que pensar así. Hoy día, por ejemplo, ya en las modas empiezan a haber diseñadores de modas, bien por ello. Y antes hablaste de joyería, también otra alianza que se puede hacer. O sea, hay muchos productos peruanos que pueden tener esa cadena de valor, ¿no? Que les llaman los clústeres, que nosotros tenemos pues, por todo a lo largo y ancho del país. Y eso implica pues estrategias internacionales, aprender a tener, no tener miedo de ir a ferias, misiones comerciales, de estar en una permanente interacción con el exterior. Eso va a significar, porque el intercambio comercial contribuye al bienestar de la humanidad. Eso está comprobado. O sea, a mayor crecimiento comercial exterior, mayor crecimiento económico y mayor chorreo económico que se le decía lo del chorreo, y que están pues los resultados. Está bajado los índices por eso. Pero hay que mejor redistribuir. ¿Cómo? Aprovechando todas estas riquezas que tenemos a lo largo de todo el país, ¿no? Claro, y también fortalecer la cultura peruana. Ese es un factor que la hemos ido debilitando. Tú ves, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la televisión y mucho en la radio, que casi ya no se escucha la música peruana, ¿no? Que es un valor importante también en la cultura de nuestro país. No solamente es educación, cultura, que los niños aprendan nuestra música, que sean también compositores, que sean poetas, que sean pintores, que guarden el arte artístico de nuestro país. Y eso es un factor que se puede revalorar a través también del sector empresarial, porque el mundo ve en el Perú no solamente historia de Machu Picchu, sino toda una trascendencia hasta esotérica, que poco le hemos investigado. ¿Por qué se construyeron las líneas de Nazca? ¿Por qué se hizo Machu Picchu en ese cerro? ¿Por qué estas construcciones, según algunos estudios, están orientadas a la constelación Cruz del Sur? O sea, no son obras de piedritas, ni mucho menos, sino que tuvieron una trascendencia, imagínate, hasta astrológica. Sí, es cierto. O sea, nosotros fuimos la primera civilización de América, el Caral. Fuimos el primer imperio, ¿no? El imperio de los incas, que llegó pues desde este lugar telepino nada, que había llegado hasta Nicaragua y abajo hasta Argentina. Y después fuimos el primer virreinato. Entonces mi pregunta es: ¿por qué no podemos ser la primera república, no? Entonces creo que las condiciones están dadas. O sea, tenemos una cultura que nos respalda. Hay expresiones en Europa que sintetizan y reflejan lo que es el Perú, ¿no? Vale un Perú. O sea, el vale un Perú quiere decir una sensación de riqueza y de valor por todo lo que encontraron los europeos cuando vinieron acá. Entonces ahora el Perú está otra vez de moda con la gastronomía, que es la mixtura de todas pues, las culturas y etnias que han ido pues, posicionándose acá, y la gran diversidad natural que tenemos, ¿no? Que hace pues de que mezclemos tantas cosas que llaman la atención en nuestra cocina, ¿no? Entonces, si tenemos ello, tenemos bailes, danzas, tenemos pues una historia que nos respalda. O sea, no es cualquier país. O sea, tú vas por cualquier lugar del mundo y un corner del mundo es Machu Picchu, por decirte, ¿no? O sea, tú así como ves la pirámide de Egipto, la Torre Eiffel, o el Vaticano, o las playas de Río, encontrarás un Machu Picchu, ¿no? O sea, no hay un lugar del mundo donde tú no encuentres una foto de Machu Picchu. Y en cuanto a la música, encontrarás en cualquier lugar. A veces uno hay que llegar a cualquier sitio y de repente escuchar en el happy hour de la Flor de la Canela o canciones así, que estuvo bien Gianmarco el otro día en el Grammy cantarla y realmente pues manifestar esa riqueza que tiene este país, ¿no? Pero repito, todo tendrá que ser hecho con educación, con valores. El Perú no está bien en ese sentido. Se ha vuelto, disculpa la palabra, muy chicha. O sea, acá se está priorizando el crecimiento y no se está dando el desarrollo.
hay un todo vale que es llamativo. Y ahorita se me ha venido a la cabeza una anécdota que me permito contarla, porque es tan grande la anécdota que refleja y sintetiza lo que es la economía peruana. Era un día cualquiera, 4 de la tarde, caminando por la calle Real en el centro de Huancayo. Y veo hacia mi lado derecho una galería comercial y en el fondo había unas luces de neón muy llamativas que decían sex shop, sex shop. Entonces me llamó la atención los colores y el festival de luces de eso, a las 4 de la tarde, que entré, había pues tiendas de teléfonos, y sí, había una tienda de sex shop, era de artículos sexuales. ¿Y qué cosa que encontré? Y la que manejaba el negocio era una señora, con el pelo pintado de rubio, ¿y con quién estaba? Con su hijita de 5 años haciendo las tareas. O sea, la chiquita estaba creciendo entre toda una serie de artilugios y artefactos sexuales, y la mamá estaba con ella, donde ya no le importaba ningún valor. Lo que había que hacer era manejar el negocio, estar frente al negocio, hacer plata, sin importarle un pepino a la chiquita, ¿no? Entonces, esas son cosas que cuando uno recorre el país dice, ¿qué está pasando? O sea, estamos creciendo económicamente, pero no se están consolidando valores de respeto, o sea, la falta de educación, lo ves, subes en un transporte público, los chicos no se levantan por las personas mayores, no hay el buenos días, el buenas tardes, hay un atropellamiento, y ahora con estos aparatos tecnológicos todavía más malcriados porque se ponen en otro mundo distractivo. Entonces, y empeorando el lenguaje, no se lee mucho, no se piensa mucho. El rincón del vago está en su furor, porque tú entras a Google, pones el rincón del vago y solucionas un montón de cosas. O sea, hay que ayudar a la gente a pensar, a reflexionar, a tener autoestima, que la gente crea en sí, crea en los valores de la sociedad, crea y quiera generar valor, y seguramente el país va a empezar a caminar. Esa gran respuesta a tu pregunta, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer por mí? O la mejor respuesta, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi país? Y si empezamos con una cultura, con una visión global, o sea, el Bicentenario es el mejor momento como para un estadista ponerse y decir, señores, vamos a insertarnos en el comercio, servicio, tecnología e inversiones en el mundo. Y estas son nuestras ventajas en el agro, pesca, minería, banca, turismo, forestal, o sea, tener un norte y empezar grandes cadenas productivas. Y yo creo que si entramos con una estrategia, una hoja de ruta, vamos a salir. Pero hay que pasar por la educación, camino a la competitividad. Además, yo creo que hay que fortalecer las regiones porque cada región representa también toda una historia, ¿no? Los arequipeños, los cusqueños, los amazonenses, los piuranos han hecho su historia también, y lo que necesitamos es decirles a ellos que, si bien es cierto, representan una cultura muy individual, pero estamos todos en una sola casa, somos todos hermanos de un gran país que se llama Perú, y eso es el principal valor, que los arequipeños ayuden a los cusqueños, correcto, que los cusqueños ayuden a los de Apurímac, los de San Martín, a los de Amazonas. Entonces se hace una red de integración, ¿no?, fraterna, porque eso es el verdadero término de los peruanos. Somos un país grande que será grande en la medida de que cada uno de nosotros nos comprometemos a desarrollarlos técnicamente, socialmente, educativamente, religiosamente, respetando cada uno sus conceptos y valores para que nuestras familias se engrandezcan y fundamentalmente nuestros hijos, nuestros nietos nos reconozcan que hemos hecho algo por ellos. Sí, Pedro, coincido contigo y ojalá que podamos colaborar en esta ayuda al progreso del país. Cuando me hablan de las regiones, recuerdo trabajos y desarrollos que se han hecho, por ejemplo, el mapa de potencialidades del PNUD. Entonces tú ves, y si estudias el mapa de potencialidades, ves pues que en cada departamento, región, como lo llaman ahora, hay una enorme cantidad de potencialidades para hacer riqueza. Hay mucha información, hay la lista de proyectos del sector privado, la lista de proyectos regionales, pero yo pienso que este es el momento de democratizar esa información y ese conocimiento, para que la gente tenga sueños y que la gente vea la cantidad de proyectos posibles que hay. Yo tengo una gran experiencia, y bueno, como molineros que somos, siempre viajamos por todo el Perú, y un proyecto que hasta ahora lo recuerdo con mucho agrado fue cuando en
me dieron el planteamiento de la descentralización y entonces desarrollé el plan estratégico de la provincia de Cañete, o sea, con sus 16 distritos. Y movilicé a más de 180 estudiantes. Y como se estudió por la realidad, las potencialidades y las proyecciones estratégicas para cada sector económico de Cañete, la cantidad de proyectos que salieron, entonces si yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría? Bueno, este proyecto, para terminar, fue presentado en el Plan Bolívar, el programa Bolívar del Banco Interamericano de Desarrollo, y Enrique Iglesias lo resaltó como un proyecto integral para replicarlo en América Latina. Pero como las cosas quedan ahí, ¿qué pasaría si las universidades del Perú, que sobran ahora, consorciadas, algunas podrán ser pues autónomas, como la San Marcos, la Agraria, la UNI, que podrán hacer pues una provincia integral? Son 195 provincias. ¿Por qué no hacemos pues utilizar los activos del Estado? ¿Cuáles son los activos? Nuestras universidades, nuestro capital humano, nuestro conocimiento. Cada universidad consorciada con universidades del extranjero, si quieren, con todo conocimiento, hagan un plan estratégico de cada una de las 195 provincias. Y se hace como un campeonato de Copa Perú, a ver quién hizo el mejor estudio, y después se implementa, y las 195 provincias nos llevarán a abarcar los 1840 distritos que abarcan toda la organización política del país. Cosas concretas, cosas que se pueden hacer con la cabeza, creatividad y utilizando el gran factor de la riqueza, el capital humano. O sea, si no se utiliza el capital humano, pues yo no sé cómo se podrá generar riqueza. Es trabajo más capital económico, ¿no? El capital económico financiero ya lo utilizamos pues hasta con el overnight 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cierto o no? Sí. Y el capital humano, todo el potencial que se tiene. O sea, eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo utilizar esos 30 millones de cerebros peruanos? Por lo menos ponerlos en un fine tuning, en un dial así adecuado y decirle, oye, vamos para allá. Y eso podemos hacerlo porque hay mucha riqueza, muchos sectores. Y para ese cambio cuenta conmigo, Pedro. Ha sido muy grato esta conversación, Sí. muy dinámica. Y bueno. Yo creo que hemos hecho un diálogo muy útil, una reflexión bastante precisa y un enfoque de lo que nosotros los ingenieros tenemos como responsabilidad. Reitero, es un empeño que tiene también el Consejo Departamental como el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, y que no solamente es exclusivo de nosotros, sino de que todos los peruanos que nos escuchen, que nos vean, vengan al colegio, nos visiten. Las conferencias son abiertas y próximamente les haremos llegar de repente algunas novedades para que ustedes también participen de este gran objetivo que queremos desarrollar con ustedes, porque el único objetivo es de que nuestro país, el Perú, logre el nivel que le corresponde históricamente, profesionalmente, mentalmente y culturalmente. Eso es lo que quería, y tus palabras de despedida, mi querido Juan de Dios. Bueno, Pedro, yo este mensaje me gustaría que siguiera a todo el interior del país. Nosotros, como repito, molineros, somos siempre dispuestos a viajar de 0 a 6.000 metros, siempre estamos listos. Y ojalá pues que los colegios departamentales nos pidan también cursos y vayamos para allá para hacerlo reflexionar. Y estamos seguros que podemos contribuir, o sea, un poco haciendo una propaganda muy sencilla. Aprovechennos. Nosotros ya no tenemos nada que demostrarle, ya hemos corrido nuestra cancha, hemos hecho, queremos aportar, y los jóvenes pues pueden aprender a enriquecerse compartiendo estos consejos. Lo que queremos hacer en este aporte de camino a la competitividad, entrenamientos en dirección, liderazgo, internacionalización, visión al futuro, es hacerlos reflexionar, hacerlos pensar, contarles cosas de que suceden, se han sucedido, para que no cometan ese error y para que piensen y amplíen ese cerebro. Y realmente, pues así como fuimos primera civilización de América, primer imperio de América, primer virreinato de América, hacemos la primera república. Creo que por lógica tenemos que hacer esa secuencia que nuestro pasado nos ha dado y que ahora pues podemos ponernos al día, ¿no? Y jalarnos las orejas por habernos cometido los errores que hemos cometido. Y ya pues que hemos pasado todas estas crisis, ya estamos encaminados a hacerlo bien, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación, Pedro. No, al contrario, a ti y a ustedes, mis queridos amigos, saben que siempre Perú en el Mundo les trae noticias, entrevistas importantes, no solamente para su conocimiento, sino también para su reflexión,
que en su entorno familiar, empresarial, los lleve a ustedes a conversar de que el Perú necesita de nosotros. No va a haber ninguna varita mágica que haga surgir nuevamente nuestro país. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo y para eso estamos en este territorio. Gracias por ahora.